noches, bienvenidos a Será Justicia. La semana pasada la presidenta, a través de la cadena nacional, estaba anunciando un paquete de leyes para crear un nuevo fuero en defensa de los consumidores, reformar la actual ley vigente, que ustedes saben que por parte de las organizaciones de defensa del consumidor ya tiene muchas críticas, para dar más herramientas al consumidor, no solo para denunciar, sino para poder cambiar esta estadística que es fatal, que es el 90% de las denuncias que quedan en la nada. La gente prefiere, bueno, que los estafen una vez y no tener que meterse en el proceso larguísimo y tedioso de hacer una denuncia por algún servicio que no fue prestado o por alguna compra en donde el producto estaba en mal estado y no se lo quieren reconocer, etcétera, etcétera. Hasta allí todo bien y estamos todos contentos y queremos una justicia más ágil, como prometió la presidenta de la Nación. Queremos litigios más breves y herramientas fáciles para que todos podamos defender nuestros derechos como consumidores. Ahora, los borradores que se están viendo, porque son 3 los proyectos, uno que está en una comisión, están hablando de otra cosa, en donde uno puede llegar a pensar, por lo menos los que entienden están haciendo esta lectura, que hay demasiadas potestades por parte del Estado y se está violando el derecho de propiedad privada. Claro, el Estado viene diciendo que esto lo dicen las grandes empresas que abusan del derecho de los consumidores. Pero ¿qué pasa cuando esto lo están observando los propios organismos de defensa del consumidor? Que de pronto puede ser una situación en donde haya un abuso por parte del Poder Ejecutivo, amparándose en la denuncia de los consumidores para poder expropiar una empresa. Esto ya lo vimos, ¿no?, en Venezuela. Bueno, ¿será algo así? ¿O serán proyectos con plenas garantías para todos y para que finalmente también los consumidores no seamos las víctimas del siglo XXI, como dijo la presidenta? Yo sé que hoy seguramente estarán viendo un montón de noticieros con los fondos buitres, con la autorización de Griesa a JP Morgan para que sea por única vez un pago y también la ratificación del mediador una vez más. Pero por otro lado, la Argentina también está, hay una Argentina paralela que tiene que ver con nuestro bolsillo, que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, y que seguramente lo de los fondos buitres nos va a afectar o no, y lo más directo es en situaciones como esta, ¿no? En qué compramos, cuánto nos alcanza el bolsillo, y que cuando compramos, por lo menos nuestras compras estén avaladas por una ley, si es que en el medio no se cumplió con algún contrato de defensa consumidor. Estamos con 3 especialistas en el tema, con ellos vamos a hablar después de la pausa, no se vayan. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Desde hace 10 años en APOC tomamos la decisión de impulsar y apoyar el arte con fuerte contenido social, en el entendido que nos hace mejores personas, más solidarias y más sensibles. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos.
Sí. Bueno, y estamos con Cornelia Schmidt-Lierman, diputada nacional del PRO, de la Comisión de Derecho del Consumidor de la Cámara de Diputados. Bruno Torrano, director de la Diplomatura en Derecho del Consumidor de la UCES. Hola Bruno, gracias por venir. Y también Fernando Blanco Muñoz, que ha estado hace poquito aquí también, de la Unión de Consumidores Argentina. Muchas gracias a los tres. Recién, bueno, no podía evitar escuchar, ¿no?, un poco las discusiones o los intercambios, en el mejor sentido de la palabra, digo discusiones, sobre este tema. Cornelia, contame qué es lo que querías decir recién. No, debatimos acá, que es importante, muchas gracias por el espacio. Sí, porque totalmente. En el Congreso no se lugar, puede, ¿no? se Levantan puede. todos la mano así, no saben ni qué están votando. Primero eso. No, la preocupación es que en el Congreso hoy, en la Comisión de Comercio, hay un proyecto que es el 8210 de Recalde y Cabandier, que modifica la ley de lealtad comercial o de abastecimiento, y realmente es muy tramposa, porque suena bueno, pero la realidad lo que está dando es facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo pueda declarar, cuando considere que se dan condiciones de acaparamiento, de especulación o de desabastecimiento, bienes que sean de vivienda, alimentos, etcétera. Igual que en Venezuela. Ustedes tienen que tener muy en cuenta que es importante que cuando hablamos de expropiación pública por causa de utilidad pública, tiene que ser por ley. Y acá este proyecto que está hoy en día en Cámara de Diputados establece que nosotros le damos esa facultad al Poder Ejecutivo. Entonces él decide, por ejemplo en el caso del trigo, cuando los productores hacen acopio de trigo, podrían decir, hay peligro de desabastecimiento, expropiese el trigo al productor. Terrible. Bien, ahora, ¿ustedes coinciden como organismos en defensa de los derechos de los consumidores, ¿no? Y que saben que hay una gran deuda por parte del Estado. ¿No son buenas estas propuestas? Mirá, la presidenta lo que anunció fue el envío al Congreso de 3 proyectos de ley. Sí. 2 que habrá que ver en su momento cómo llegan finalmente redactados. Uno que creo que hay que acompañar, por lo menos nosotros desde la sociedad civil inicialmente lo vamos a acompañar, que es la creación del Fuero de Relaciones de Consumo. Eso es buenísimo porque da una agilidad procesal que no tenemos hoy en día. Eso incorpora con autonomía al derecho del consumidor dentro de lo que es la administración de justicia en nuestro país. Hoy por hoy vos pensás que cualquier juicio vinculado al derecho del consumidor tramita en otros fueros. De esta manera va a haber un fuero. Esperamos que con jueces y personal idóneo claro, en la materia, que es un tema central, cómo después llenás esos casilleros con sí, es como crear las humanos. Oficinas de violencia de género y no hay personal capacitada, claro, ¿no? Que es algo que está pasando. En este caso debería llenarse o incorporarse gente con esas capacidades y que tramite ahí a través de un procedimiento ágil y rápido. Por supuesto que nosotros eso lo vamos a acompañar, por supuesto que vamos a participar en el debate. Me permito disentir con la Presidenta de la República, que el otro día dijo que con estos proyectos de ley del artículo 42 de la Constitución deja de ser un adorno. Y, ¿cuál es el artículo 42 de la Constitución? El que incorporó derechos de usuarios y consumidores en la reforma de 1994. Sí. Y un poco el espíritu de la Presidenta me pareció que era como que venían a fundar el derecho de consumidor a partir de los anuncios de la semana pasada, lo cual no es cierto. No, la Ley de Defensa del Consumidor, en todo lo que fue la reforma Constitución de 1994 se ha dado rango constitucional a un montón de figuras, de instancias muy importantes, ¿no? La ley es del año 1993, el artículo 42 es del 94. Ha habido desde ese momento una actividad plena de asociaciones, del propio Estado nacional, provincial, a nivel municipal. Ha habido fallos plenarios de las cámaras en todo el país, ha habido fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que son derecho de exportación, diría algún constitucionalista, como es el caso del fallo Alavi. Es decir, hoy llegamos a esta posibilidad de tener un fuero del consumo porque ha habido todo un camino. Sí, el caso Alavi es el caso de la intervención, de las intervenciones telefónicas. Exactamente. El caso... Pero que reconoció el derecho de consumidor y la legitimación para accionar. A ver, para que entiendan nuestros televidentes, porque no creo que se acuerden cómo fue el caso Alavi. Alavi es un señor que hizo una denuncia contra las telefónicas. Alavi es un abogado. Un abogado. Es un abogado que litigó en causa propia. Por la información que se retenía. Demandando a las empresas de telefonía porque le retenían información precisamente de sus comunicaciones. Y que eso violaba tanto el contrato comercial que lo vinculaba con las empresas como su derecho de intimidad. ¿A partir de ese caso cambió algo? Y a partir de ese caso se reconoció la legitimación que tiene la justicia para avanzar en la investigación de este tema y para darle a la relación de consumo que se establece entre un consumidor, usuario en este caso de telefonía móvil, y las empresas en el marco de la ley de defensa del consumidor. Es el fallo
liminar que tenemos nosotros en nuestro país. Bruno, desde la Diplomatura de Derecho Consumidor, me encantaría estar en una clase para ver cómo presentan esto, ¿no? Los alumnos sí. Es profesor y a Cornelia lo vamos a invitar próximamente. Para que... Muchas gracias. Sí. Mira, el problema que vemos nosotros es que lo deficiente es el servicio de justicia. Claro. Llevarlo a la órbita del consumo, llevarlo a cualquier órbita. Las herramientas el Estado la tiene para hacer justicia. Actualmente la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y las direcciones provinciales e incluso las municipales en la provincia de Buenos Aires tienen todas las herramientas para poder satisfacer la demanda de la ciudadanía. Quizás el sistema sea incompleto y haya que completarlo, pero herramientas hay. Lo cierto es que hoy por hoy no se aplica. Es decir, este sistema en las primeras 3 partes, digamos, en los proyectos que están circulando, tiene una primera parte que está vinculada a un sistema de justicia del consumidor y una segunda parte de una serie de reformas de otros estamentos jurídicos que no tienen nada que ver con el consumidor en lo inmediato. Si lo tenemos a la primera parte, sería un sistema potable, interesante. Si yo medio como que me quedé con eso. Pero si lo vamos a hacer funcionar, cómo funciona la dirección hoy, no vamos a llegar a ningún lado, porque la actividad administrativa que propone este proyecto es análoga a la que está en vigencia hoy. Entonces, si hoy la dirección que está en la calle Roca no le da solución a los reclamos de los consumidores, si los CGP que descentralizaron la atención de los consumidores, cuando no llegan a una conciliación, llegan a un cuello de botella, que hay un montón de denuncias acumuladas que no dan... Yo fui a una conciliación de 1 año casi, con un colegio, y me llamaba la atención, era la época de Kirchner, 2000... estaba Kirchner de presidente, 2006. Me llamó mucho la atención lo que eran las audiencias. Yo estaba embarazada de mi 3er hijo, iba, y con los abogados del colegio que yo, y eran, bueno, o sea, ellos, nada que ver con Daniel Pola, que hoy ratificó el juez. Los tipos hablen, pero no se meten. O sea, no hacen nada, uno habla, el otro habla, no nos ponemos de acuerdo. Yo estaba casi a punto de parir a Manuel en diciembre, a mi 3er hijo, y no nos poníamos de acuerdo hasta que ellos le dieron a entender que iban a sancionarlos. Y ahí se pudo dialogar, cuando ellos avanzaron de alguna manera. Para mí fue una muy buena experiencia. Fueron como 9 meses, fue un parto. Entonces, el tema fue ese, que después fue un parto, claro, o sea, después no te quedan ganas, y eso que uno trata como también de predicar con el ejemplo. Si yo estoy en lo personal como periodista abogando tanto para que se hagan las denuncias, para que tomemos conciencia de nuestros derechos como consumidores, no importa el monto que sea ni el caso específico que sea, me parece que lo mejor es practicarlo y poder recorrer uno también esas instancias para ver cuán engorrosas son, y la verdad es que son muy engorrosas. Son engorrosas, pero yo no creo que sean engorrosas únicamente por los sistemas. Los sistemas se pueden mejorar, pero si, como decían ellos, si las personas que van a involucrarse en estos nuevos sistemas no tienen la misma eficacia que debería tener el sistema se atrofia. Y cuando el sistema se atrofia, pasa lo que nos está pasando con el servicio de justicia a nivel general. Se atrofia en el sentido de que trabajan como reglamento, como que está todo muy... Sí, un momento que se ven desbordados. Hablábamos con Fernando, se crean 8 juzgados de la Justicia Nacional nuevos. ¿Cuánto tardan en colapsarse 8 juzgados? Nada. 2 años. Claro. En 2 años tenemos 8 juzgados colapsados. Claro. Porque tenemos una justicia nacional colapsada. Claro. Bueno, pero ¿cuál sería la solución? Y la solución es empezar a agarrar el sistema que tenemos, empezarlo a hacer funcionar bien, complementarlo con estos nuevos sistemas y con una intención de nuevas ideas como la que están contempladas en este proyecto, de oralidad, de filmaciones, y darle un poquito de dinamismo a esto para que se llegue a buen puerto. A ver, ¿me pueden explicar qué es el sistema Solv RPT que presentó la presidenta? Si lo supiera, sí. Bueno, estábamos bien, porque no lo vimos, o sea... RPT, perdón. El principio de pagar, por las multas, eso. Primero pagar y después reclamar. Pague y después reclame en el caso de las empresas de bienes y servicios. Solve RPT. Ojo que eso, hay fallos judiciales en la provincia que dicen que es inconstitucional también. ¿Por qué? Porque vos, para poder ejercer tu derecho, digamos una empresa que fue multada equivocadamente. Sí, hasta ahora la idea es no pagar. Claro. Entonces, o podés hacer un depósito en otra cuenta bancaria, pero no a la empresa, que quede allí, ¿no? Entonces, ahora la idea es ellos tienen que pagar para después poder reclamar.
Entonces hay fallos jurisprudenciales que dicen que eso es inconstitucional, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver. El gran tema es esto, en manos de quién está esa herramienta. Mi gran temor es, en especial con este gobierno, que puedan utilizar esta herramienta como de persecución política a aquellos que no se adoctrinan de la forma que ellos quieren. Por ejemplo, a ver, perdóname, eso surgió con motivo de la puesta en marcha de precios cuidados y las multas que se impusieron a los supermercados. Que los supermercados las apelaron inmediatamente, por supuesto no las pagaron y siguieron haciendo con precios cuidados lo que querían. Entonces, frente a eso aparece la inversión de lo que sería la sanción o la multa. Primero pague y después apele la multa. Bueno, pero, si me permitís una cosa, en nuestro país ya hay distritos donde eso está vigente, Entre Ríos, por ejemplo. Sí. Y a lo que nosotros estamos viendo de este proyecto y que nos genera cierta prevención es que el tope de multa es de 10 millones de pesos. No es lo mismo una multa de 10 millones de pesos para una gran empresa que no le afecta el giro comercial, o 10 millones de pesos para una pyme. Un ejemplo de esta instancia jurídica, solve et repete. Una pyme, por ejemplo. Una pyme. Una pyme que hace lamparitas, sí, ¿no? Digamos así, por ejemplo, y que de repente vienen y le dicen no, que realmente no cumplen con el precio establecido de precios cuidados, que tenían que ellos vender a 2 pesos y la vende a 2 pesos 50. Y resulta que es mentira, pero le meten la denuncia, entonces ellos, para poder defenderse, tienen que primero pagar esa multa, que como él dice, para una pyme, 10 millones, la funden, imposible. Entonces, es complicado, hay que tener mucho cuidado. Una cosa es que vos le impongas a una cadena de supermercado francés, para no decir la marca, una multa de 10 millones de pesos, que la pagará y apelará, y otra cosa es que al fabricante de medias que se venden a lo mejor adentro de ese mismo supermercado le impongas una multa de 10 millones de pesos y que tenga que pagarla para poder apelar. Pero, sí, a ver, Bruno. Mira, lo que pasa, Lorena, es que repetir una suma pagada en la República Argentina es prácticamente imposible, aún entre privados. Está bien. Pero Frente al Estado, sí, si uno paga para recuperar ese dinero, sobre todo con las leyes de responsabilidad del Estado que están vigentes con las nuevas sanciones, es prácticamente imposible recuperar ese dinero, salvo que uno le pueda imputar el día de mañana una cuestión tributaria. Está bien, pero digo, a mí me parece que la idea, más allá de que es peligroso la sanción de una ley que permita un montón de cosas por las que la idea original no fue creada, me parece que la idea es ir contra las grandes empresas, ¿no? Con este principio, con el tema de los precios cuidados. Las grandes cadenas no han respetado los precios cuidados y tenemos estadísticas de hace unos 5 o 6 días en donde la cantidad de precios cuidados en comparación a otras marcas que no se han sumado a precios cuidados fue un aluvión de consumo, es decir, fue algo... Las grandes empresas con esta misma administración, por ejemplo en telefonía móvil, recibieron el visto bueno para fusionarse. Las grandes empresas con esta misma administración fueron partícipes de los congelamientos del secretario Moreno y dejaron de publicar durante un año precios, promociones. Y a nosotros, a nuestra entidad, nos trataron de locos porque reclamábamos eso, se fue Moreno y volvieron. De manera tal que hay cierto grado de vinculación entre lo público y lo privado en este segmento de grandes empresas que a nosotros, por lo menos, que defendemos consumidores de cualquier característica, no solo consumidores de grandes empresas, ni tampoco solo de pymes, nos lleva a poner la alerta. Es decir, ojo que esta no sea una herramienta que se utilice para domesticar, adocenar, complicar el funcionamiento de pymes que a lo mejor no se someten a lo que la autoridad de turno pretende de esas pymes. Bueno, estamos hablando del mismo Estado que con todo el conflicto del Grupo Clarín también es el que se decía que es el mismo Estado que facilitó la fusión con Cablevisión, etcétera, y luego pidió la ley de medios. Ahora, más allá de juzgar ese tema o no, que ya se fue recontra juzgado y a los que trabajamos allí nos confunden como si fuéramos Mañeto, ¿no? Y nos dicen devolví a los nietos, yo tengo hijos. Bueno, más allá de todo lo que hemos tenido que pasar los trabajadores periodistas, que ya está, no importa, y habrá que ver si estuvo bien o no, porque gran parte de la sociedad del Estado cree que estuvo bien. En este caso, me parece que el Estado le tiene que poner un freno a los abusos de las grandes empresas. Sí, pero para eso puede segmentar un régimen de multas para grandes empresas sí, y uno para pymes. No podés tomar a todos como iguales, todo el universo no es igual. Ese es nuestro miedo.
¿Entendés? ¿Y ustedes van a poder hacer modificaciones? ¿Ustedes fueron convocados? Ella que es la diputada. ¿Fueron convocados? Por ejemplo, Bruno, ¿fueron convocados? No, por supuesto. ¿Pero cómo que no van a convocar a las ONG de defensa del consumidor? Pero él no existe, ¿viste? Porque pobrecito además está suspendido en el registro. ¿Qué fue Moreno que te suspendió? Mucho miente Moreno. Y también a la organización... Adecua. Y a Polino de... Y a Polino también. Consumidores Libres, el doctor Polino. Bien, ¿y ustedes no le van a ir a pedir a la presidenta que por lo menos empiecen a existir, ya que empieza un nuevo paradigma en materia de consumidores? Lorena, nosotros existimos igual, de hecho estamos en esta mesa sentados y hay otras tantas asociaciones que no lo están. O sea, la existencia de la asociación está garantizada. Te quieren condicionar con la formalidad de estar o no en el registro, de considerarte o no suspendido, porque cuando vos sos serio y planteas las cosas de la realidad... ¿Por qué no suspendieron a ustedes? Porque en febrero del año anterior, cuando se acordó el primer congelamiento de precios, ¿te acordás que de un día para el otro desaparecieron de los diarios esas grandes páginas con publicidad? Y a nosotros nos parecía que ese era una buena herramienta para que el consumidor tenga el mismo día, en el mismo diario, tres o cuatro, tanto de supermercados como de cadena de electrodomésticos. Entonces, esto lo compro acá, esto lo puedo comprar allá, acá está más barato, acá puedo pagar de esta manera, acá con el diario, los supermercados. Por supuesto, eso desapareció de un plumazo de un día para el otro. Porque nadie pensó en el consumidor, estaban peleando... Eso fue la consecuencia de una presión de Moreno hacia las cadenas de supermercados y electrodomésticos, a quien, como muchas de esas cadenas dependían y dependen todavía del gobierno para poder importar muchos de los productos que se venden, y las declaraciones juradas de importación dependen de la firma del secretario de Comercio, los condicionó de esa manera, porque Moreno mantenía esa pelea con el Grupo Clarín y con el diario La Nación. Absolutamente. Entonces... Está claro que teníamos razón porque se fue Moreno y al fin de semana siguiente aparecieron nuevamente toda la publicidad. Y además, ¿sabés lo sospechoso de esa situación? Es que empresas que compiten entre sí, un supermercado, otro supermercado, una cadena electrodoméstica, otra cadena que competían entre sí, todas juntas al mismo tiempo decidieron no publicar más. Claro. Eso se cartelizaron. Claro. Violaron la ley de defensa de la competencia. Bueno, pero también se cartelizan a la hora de ser formadores de precios. Por supuesto, eso es obvio. Se cartelizan. Pero el Estado ahora tiene normas. Ahora se viene el Día del Niño y bueno... Pero el Estado tiene normas para controlar eso. Hay una ley de defensa de la competencia. O sea, ustedes a ver si lo entiendo, lo que están diciendo es que los anuncios, al menos hasta donde se vieron, hay que esperar, no son del todo serios porque hay un montón de herramientas que el Estado ya tiene y que no las utilizó. Dos ejemplos te voy a dar, de defensa de derechos. La República Argentina, en un gobierno como este, que se jacta de ser un gobierno inclusivo y abarcador de derechos, hace 5 años que no tenemos defensor del pueblo de la nación. Y hace 11 años que está sin constituir el Tribunal de Defensa de la Competencia, previsto por ley. ¿Qué hay? Hay una comisión nacional cuyos integrantes, como diría un amigo mío, están a tiro de decreto, o sea, son empleados administrativos. La ley prevé un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Después de Mondino, la Defensoría del Pueblo, que fue el que hizo... Creo que hizo una presentación colectiva, no me acuerdo en qué caso. Muchísima, la del gas, por ejemplo. La del gas, bueno... En 2008 la del gas. Fue el último. Él fue el último. Pues ese cargo no se cubrió. Después Defensa de la Competencia ahí tampoco. El Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, que debería funcionar, desde hace 11 años está sin designar. Por ejemplo, también el defensor del público... En los medios tampoco está designado. De la nueva ley de medios prevé que tiene que haber un defensor del televidente, tampoco está. Quiero aclarar que Julián Álvarez fue reiteradamente invitado acá. Lo queríamos tener para que explicara esta ley. No hay manera de acceder a la Secretaría de Derechos Humanos. Este programa se llama Será Justicia. No mordemos, hemos tenido un montón de legisladores oficialistas, nos encantaría escucharlos. Seguramente van a tener mucho para decir, de hecho en su momento incluso Mariano Recalde fue mi abogado, no sé si lo hemos llamado a Mariano, que le mando un saludo, antes de estar en Aerolíneas. Pero bueno, Juan Cabandier tampoco vino, digo, están abiertas las puertas, pueden venir acá incluso a defender aquellas cuestiones que ustedes consideran legítimas, pero me parece importante... Muchos estamos rescatando algunas cosas legítimas y otros y también estamos viendo cuáles son los riesgos de anuncios que no han sido muy claros. Sí, digamos, lo que hay... Y el borrador es claro para mal. El proyecto que está hoy en el Congreso no está muy bien y nos preocupa muchísimo. Ese es el tema. Y lo otro que está en danza, que es más la reforma en el tema de justicia con nuevas herramientas, es lo que nosotros decimos puede ser
plausible, puede ser bueno, pero oficialmente todavía no está ingresado. Sí, en el combo de los 3 proyectos hay uno que crea un observatorio de precios y disponibilidad Eso, lo tengo de marcado, bienes. observatorio, para controlar los productos hasta que lleguen a la góndola. Claro, que uno se pregunta, ¿y el INDEC para qué está? Claro. Pero a mí me gustaría que estén las organizaciones de defensa del consumidor en un observatorio de precios. Sí, pero en el proyecto lo que dice es que las 3 asociaciones las va a designar el secretario de Comercio. Entonces, ¿qué va a poner? 3 asociaciones. No sé qué. O sea, ¿sabes lo que Pero, yo...? te voy a decir, ¿para qué crear también una superestructura de un observatorio de precios cuando vos ya tenés un instituto nacional que mide los precios? O sea, el gobierno se desconfía de sí mismo. Observatorio de precios es como si fuera una suerte de auditoría. No, es para relevar la precios. Auditoría General de la Nación también. Y, si no, y como tenés la figura del defensor del consumidor que no está, para mí el gran tema es que es como que ellos realmente desconfían de todo. Entonces, en vez de confiar en la gente, en vez de confiar en las instituciones, en las asociaciones que ya existen, en las universidades que también tienen observatorios, ellos como que quieren intervenir en todo. Entonces, en vez de confiar en la gente que hace las cosas bien, es como que quieren controlar todo. Y sí, eso están pidiendo al ciudadano que confíe ciegamente en un Estado todopoderoso, que interviene en todo. Son facultades que ya tienen. Claro. Crear un observatorio para controlar precios. Ellos ya tienen las facultades del INDEC y del Ministerio para controlar esos precios. Bueno, esto va a seguir y los voy a volver a convocar para cuando ya esté en papel todos los proyectos. Si los televidentes quieren interiorizarse más respecto a los trabajos que están haciendo, ¿dónde lo pueden consultar? Nosotros lo ponemos en nuestro sitio web en serajusticia.net. Sí. En mi caso, googlean www.corneliasl.com. Lo van a tener en Sera Justicia. Sí, ahí está, y en Sera Justicia. Y allí está todo lo que plantean. Sí. Y la ONG de Fernando... www.ucargentina.org.ar Unión de Consumidores Argentina, y la UCES también, la diplomatura del Derecho al Consumidor de la UCES, que es una excelente diplomatura. Felicitaciones. Gracias. Gracias a ustedes por haber estado esta noche aquí en Sera Justicia. El próximo lunes, 9:30, los vuelvo a encontrar aquí en el canal Metro. Chau.